Buenos días a todos, ¿qué tal está el ánimo? ¿Bien o no? ¿O están aburridos? No, yo creo que están muy bien después de este buen tiempo de adoración y de alabanza que pudimos pasar adorando a nuestro buen Dios. En verdad, cuando decimos nuestro buen Dios, no sé si lo decimos como frase de cajón o realmente sentimos que Él es nuestro buen Dios. Amén. Tan bueno que hoy estamos acá cantándole, escuchando su palabra. Y bueno, me quiero presentar primero. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy anciano en la iglesia de A Sus Pies, allá en lo que antes era la 140, si alguno lo conoce. Y gracias por invitarme. Vamos otra vez a orar y vamos a dejar este momento realmente en las manos del Señor y que sea realmente el Señor hoy hablando a mi vida y a nuestras vidas. Amén. Dios, te doy gracias. Gracias porque es un Dios tan bueno, Señor. En verdad que no alcanzamos a dimensionarte. Todo lo que podemos cantar, que podemos decir de ti a través de canciones se queda corto realmente al ver tu grandeza, ver tu amor y tu bondad reflejada en Cristo. Que es en Cristo donde podemos ver, Señor, quién eres tú. En Cristo donde yo puedo dimensionar quién eres tú y por qué puedo decir que es tu gracia y es tu misericordia la que hoy me tiene aquí, Señor. Es esa gracia, esa misericordia que a cada uno de nosotros nos salvó sin merecerlo. Por eso, allí, esa unión perfecta contigo, Señor, en Cristo y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, yo te ruego, Señor, que hoy hables de nuestras vidas claramente, que podamos realmente vivir en ti, Señor. Te lo ruego en tu precioso nombre. Amén. Amén. Bien. ¿Alguno aquí tiene problemas? ¿No? ¿Están bien? ¿Alguno está en tribulación de pronto pequeñita? Bueno, el Señor nos prometió algo muy chévere. Nos dijo, en el mundo tendréis. O sea que cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, como decía el apóstol Pedro, no se nos haga raro. La prueba llega en muchas formas. En estos días uno habla con cristianos y habla con no cristianos, ¿verdad? Y uno ve a la gente asustada, porque como se concentran tanto en ver noticias, ¿cómo viven? Atemorizados, ¿verdad? Pasamos un tiempo de pandemia que creo que fue difícil para todos, donde ver las noticias era terrible, porque uno decía de pronto mañana amanezco muerto, ¿no? Porque era como la lógica si se te estaba muriendo tanta gente. Y de ahí para acá ha venido un tiempo de temor más fuerte que antes, ¿no? Ahora estamos en guerra, Israel, Ucrania y Rusia. Estamos viendo las amenazas de que se viene una hambruna grande para todo el mundo. Vemos la destrucción de todo el sistema ecológico, la inflación. Y lo lógico de eso en muchas personas, incluso en creyentes, es sentir temor. Hay una presión en el ambiente que a uno le da la impresión de que hay como una bomba que está próxima allá. Y a todo esto se agregan los medios de comunicación, ¿verdad? Que yo a veces los comparo un poco como con ese protagonista antagónico en las novelas, ¿cierto? El que hace de malo y como que está listo a dañar todo el buen ambiente que puede haber. Yo a veces hasta pienso o me da la impresión de ver a estos periodistas atrás de cámaras riéndose del temor que produce en nosotros. Obviamente estoy juzgando porque no creo que sea así, pero realmente esto creo que apresura más en nosotros ese temor que se siente ante estas cosas. Y a eso le agregamos los problemas que tenemos, como les decía, ¿cierto? Alguno con desempleo, alguno de pronto con deudas, alguno con luchas emocionales, espirituales, alguno con una enfermedad, y no tiene que ser nuestra, puede ser de alguien que está cercano a nosotros. Y como les decía, muchas de estas personas que son cristianos se sorprenden de esto, cuando no debiéramos sorprendernos. Como les decía, el Señor prometió eso. En el mundo tendríamos aflicción, pero dijo algo mejor y más chévere. El Señor dijo, pero a pesar de que va a haber aflicción, yo estaré con ustedes. ¿Cuántos lo creen en verdad? Amén. Yo lo creo. Aunque a veces cuando tengo problemas se me olvida.
pero lo creo, el Señor está ahí conmigo en la aflicción. Cuando cuando llegan oímos estas cosas o llegan las dificultades en nuestras vidas, entonces ¿qué es lo que sobreviene normalmente? Como les repetía, el miedo, pero vienen muchas otras emociones junto con esto: temor, la angustia, ¿verdad?, la tristeza, la incertidumbre, que traen como resultado las enfermedades de moda: la depresión, la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Hay dos páginas en internet que miré, seculares, que hablan sobre qué es el temor. El temor hablando de miedo, y mire lo que habla sobre el miedo. Dice: el miedo es un sentimiento de desconfianza. Y usted váyase analizando si usted ha sentido esto, que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y esto es muy importante, puede ser real o puede ser imaginario. ¿Alguna vez usted ha estado asustado de algo que no le pasó? ¿Sí? Yo sé que sí. Llamamos miedo a un sistema, dice acá esta página, de alarma en nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real o supuesta, presente, futura o incluso que viene del pasado. Y se trata de una respuesta, algunas veces útil y adaptativa, que conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos y hasta de nuestro propio cuerpo. Aunque, como dice uno de esos artículos, el sentimiento de miedo es útil como un sistema preventivo, ¿verdad? Porque creo que muchas veces ustedes se han salvado por sentir miedo de algo. No sé si usted, una vez yo iba en Bogotá, cruzando por esas calles que son así, no son calles, son como unos andenes entre dos casas, más o menos, no sé si a alguno le ha pasado, y cuando yo iba en la mitad me aparecieron dos tipos con ruana. Adivine qué hice yo. Salí corriendo. Y los tipos salieron corriendo detrás mío, o sea que no tenían buenas intenciones. Entonces a veces el miedo, sí, te previene, te salva y muchas cosas. Pero muchas veces tú estás lleno de temor por algo que crees que va a pasar, que supuestamente puede pasar. Ajá. Casi siempre es infundado, casi siempre uno se está preguntando preguntas como: ¿y si me enfermo? ¿Y les ha pasado? ¿Y si me estrello? ¿Y si me roban? ¿Y si me engañan? ¿Y si me despiden? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me muero? ¿Y si esto se termina? ¿Y si esto se destruye? ¿O si esto se acaba? ¿O si él o ella no cambian? ¿Sí se han preguntado eso? Y eso produce un desazón en la vida de uno, produce un temor por qué va a pasar y nos llena de temor. Me encanta ver que la palabra de Dios se adelanta a la medicina, se adelanta a la psicología moderna, ¿verdad? Pero coinciden cuando hablan de las consecuencias que produce el miedo en una persona. Produce ataques de ansiedad, hablando en lo psicológico, produce trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí saben qué es eso? Yo tengo familia que es así. Y es parte del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Usted le dice a esa persona: ¿sabes que me dio una gripa? Ahí viene que dice: a mí me va a dar. Ya estoy sintiendo los síntomas. A mí me va a dar. Y se meten en el cuento y se enferman. Se enferman. Y a toda hora están pensando: me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo. Hay agobio, hay malestar, hay insomnio. ¿Cuántos se han trasnochado por un problema que tienen? Yo soy uno. Yo soy uno. Y a veces el problema no es ni tan grave, pero no sé. Ahí se trasnocha. Una pérdida absoluta de confianza, principalmente como creyentes, hablando ¿en quién? En Dios. Sucede cuando el temor nos ataca, cuando el temor nos invade, ¿sí? Me siento perdido, me siento vacío, muchas veces me siento culpable, ¿verdad? Si es que algo malo he hecho y no quiero seguir luchando. Y es tan solo leer los salmos para entender que esto no es algo que nos pasa a nosotros y que en la Biblia aparecen hombres seguramente súper especiales, ¿no? ¿Qué les parece Elías corriendo de Jezabel? ¿Por qué creen que estaba corriendo? Porque estaba temeroso que Jezabel lo iba a matar. Y eso que acababa de hacer caer fuego del cielo. Bueno, oró y cayó fuego del cielo. Oró y llovió durante 3 años, ¿verdad? Pero cuando Jezabel lo amenazó, ¿qué hizo? Salió huyendo.
¿verdad? No decía Elías. Ahora David, ¿no estuvo en una cueva David huyendo? Job, quejándose, a pesar de que es un hombre de paciencia, se quejó y dijo, no vale la vida ya. Jeremías decía lo mismo. Y esto para comprobar que la Biblia nos dice que a todo ser humano, llámese cristiano o no, nos puede suceder lo mismo en momentos de prueba. Ahora, cuando tenemos miedo, aquí hay algo que me pareció interesante. ¿Qué sucede físicamente cuando usted tiene miedo? El cerebro genera mucha adrenalina. Entonces, los músculos se tensionan. El corazón bombea mucha más sangre y mucho más rápido. Los pulmones envían más oxígeno de lo normal y el estómago se cierra. ¿Sí les ha pasado? Y adivine qué viene. Gastritis. Y todo lo terminado en itis, esofagitis, agrieras. Todo esto viene, dolor de cabeza. Todo esto pasa porque la parte emocional inmediatamente va a afectar tu parte física. ¿Sí? Y entonces, ante ese miedo, por eso te paralizas como le pasó, o te frenas como le pasó a Juan en Apocalipsis cuando ve a Jesús, ¿verdad? Del temor. David va y se esconde en una cueva, o sales corriendo como Elías, o pides que te quite la vida el Señor, como hizo Job, como hizo Jeremías. Le dijeron, no vale la pena. Y le pidieron que le quitara la vida. Y todas esas reacciones, digamos que son lógicas, y en algunos casos, como les decía, son hasta positivas, y esos miedos tuyos son reales. Lo que quiero preguntarte hoy es, ¿ese miedo que tienes es real? Lo que tengas, ¿es real o pues solamente algo que te imaginas? Porque esos miedos te drenan, esos miedos te roban la paz, esos miedos incluso hacen que nuestra relación con Dios se apague. Es más, como vamos a ver más adelante, nuestra falta de confianza en Dios, incluso en los temores reales, un temor que es real, o en algo real que está pasando en tu vida, de una tormenta que estás pasando, nos puede destruir también, cuando permitimos que el miedo tome control de nuestra vida. Pero para los que amamos a Dios, sabemos que su amor es mucho más grande que cualquier tormenta que tú estés pasando. Yo no sé qué tormenta estés pasando, pero como te decía, el Señor está contigo, Él lo ha prometido. ¿Sí? Es verdad que esas tormentas muchas veces llegan sin avisar, pero a pesar de eso, el Señor está ahí. Y algo muy importante, yo puedo superar todas esas emociones sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de drogas que lo que hacen es doparme por un tiempo para después devolverme a la realidad. Lo que está pasando es que realmente yo no estoy buscando a Dios en medio del problema. Por eso es que me enfermo, por eso es que me trasnocho, por eso es que caigo en una depresión, que caigo en ansiedad, porque se me olvidó el Dios que prometió estar conmigo en medio de la tormenta o del problema que tengas. Y precisamente hablando de miedo, hay un texto que me encanta. Yo creo que ya ustedes lo han leído 50,000 veces, lo han visto miles de veces tal vez en su palabra, y tal vez han escuchado muchas prédicas sobre esto, pero a mí me encanta y aparece entre los evangelios, y hoy lo vamos a ver en el evangelio de Marcos. Y les voy a invitar a que vayan allá, al evangelio de Marcos. Vamos a leerlo todo, después lo vamos a estar viendo, no sé si en diapositivas, ¿es posible? Allá está, listo. Vamos a ver uno a uno, pero vamos a leerlo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Después vamos a verlo ahí uno a uno. ¿Bien? Y está en Marcos 4, a partir del versículo 35 hasta el verso 41. ¿Listo? Marcos 4, versos 35 al 41. ¿Ya estamos allí? Dice, al atardecer. En otras versiones dice, al anochecer. Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Gritaron.
Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas del mar lo obedecen. Entonces vamos a ver un primer punto, de pronto si colaboran con la siguiente diapositiva. Ese primer punto es: si el Señor dio la orden, no temas. Marcos 4:35. Podemos ver la siguiente diapositiva donde está Marcos 4:35, ¿verdad? Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. No sé por qué, pero la noche siempre está relacionada con el miedo, ¿no? Yo no volví a ver películas de terror jamás en mi vida, no me gustan, la verdad. Pero cuando uno veía películas de terror, ¿cuándo era que aparecía el tipo con la máscara? ¿Cuándo aparecía Freddy Krueger? Por la noche. Y siempre la oscuridad está acompañada, o más bien el miedo y ese tipo de cosas se acompaña con la oscuridad. Yo recuerdo cuando era pequeño, que a uno, en esa época, los papás, para que uno se quedara juicioso, lo amenazaban con un tal Coco. ¿Alguno vio al Coco? Pues yo nunca lo conocí, pero yo le tenía un miedo a ese tipo terrible. ¿Sí? Terrible, nunca lo vi, pero por culpa de ese Coco, muchas veces no salí de mi habitación y me oriné en la cama. Por ese Coco. Y no se rían porque yo sé que más de uno le pasó lo mismo. ¿Sí? Ahora los niños asustan al Coco. Ya cambió. Si los chicos de ahora no se asustan con esos cuentos. Y bueno, gracias a Dios que los papás tampoco ya usamos esas tácticas. Pero es precisamente como si Dios preparara una escena perfecta para lo que les iba a pasar a ellos, que la oscuridad vino preciso en la noche. Y la pregunta es: ¿a alguno de ustedes le ha llegado la noche? Que no sé si en ese momento ustedes están viviendo tiempos de oscuridad. Yo los he vivido, tal vez lo estoy viviendo. Tiempos de oscuridad, tiempos de tribulación, tiempos difíciles donde la noche cae. Y aunque confiamos en un Dios grande, sentimos temor. Tal vez algunos aquí lo estamos cruzando, tal vez otros no. Pero yo entiendo en este pasaje, ¿cierto? En este pasaje ahí, que si yo no fui el que me metí en el problema, sino realmente fue voluntad de Dios, eso no lo sé. Muchas veces uno se mete en el problema y se mete en la oscuridad porque uno mismo la busca. Cuando te alejas de Dios, cuando dejas de tener comunión con el Señor. Pero otra vez simplemente el Señor es el que te dice: crucemos al otro lado. Vamos. Yo sé que es difícil lo que vamos a vivir, pero crucemos al otro lado. Es veces que el Señor nos habla claramente de nuestra vida cuando tenemos que hacer un cambio en nuestra vida y nos dice: crucemos al otro lado. Pero hay algo que me sorprende, y es que el Señor es el que está dando la orden. Y si Él da la orden, ¿cuál debiera ser nuestra forma de reaccionar? Confianza. Incluso si yo estoy pasando por un tiempo de oscuridad, no por mi culpa, sino por culpa de otros. Porque a veces pasa, ¿no? Cuando un hijo decide volver al mundo, no, resulta metido en la oscuridad. Cuando mi matrimonio está pasando por una crisis, cuando tengo una crisis financiera que llegó de un momento a otro, cuando llego al trabajo y el jefe me dice: bueno, hasta aquí fue, qué pena, fuiste un gran trabajador, pero chao. Y te llega de un momento a otro esa crisis, y igualmente podemos estar en ese momento, en un momento de oscuridad donde perdemos totalmente la confianza en Dios. Nos pasa, y lo que no entendemos en ese momento es que si Dios a ti te dice que cruces el lago es por algo. Y hay veces que Dios permite cosas en nuestra vida, aunque no lo digamos audiblemente, pero si uno tuviera la confianza que cuando entra en una oscuridad de estas, Dios está con nosotros y Él lo está permitiendo por algo, creo que entraríamos con mucha más determinación y diríamos: pues vamos a cruzar esta tormenta, porque Él está conmigo. Si Él lo está permitiendo, es por algo. Y nada pasa en la vida de un creyente si no hay un propósito, incluso las cosas malas que llegan a nuestra vida.
¿Sí? Tal vez ese lago que estás cruzando se ve profundo, pero el Señor está contigo en tu vida, en tu barca. Él va ahí. ¿Lo crees? Si Él dio la orden o Él lo permitió, esto me debe llenar de mucha confianza. Porque uno conoce a un Cristo y sabe de un Cristo que siempre que ordena o permite algo, al final de esa tormenta vamos a descubrir por qué lo hizo. Muchas veces, como lo dice Santiago, al final de la prueba lo que realmente hay es más del carácter de Cristo en mí. ¿Y cuántos queremos ser como Cristo? Bueno, a veces necesitamos ser molidos, ¿verdad? Segundo punto, no temas, precisamente, ahí bueno, tranquilos. Segundo, no temas porque Él está contigo. Vamos a ver, el primer punto decía, si el Señor dio la orden, no temas. Siempre vamos a estar hablando del no temor, no temas. Segundo, no temas porque Él está contigo. Y el versículo 36 dice que el Señor estaba en la barca. Dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo seguían. El Señor entró en la barca con los discípulos. Esa frase, hablando de miedo, yo no sé, pero a mí me sorprende. Me sorprende. No importa la situación que uno esté pasando en este momento o en tu vida, el Señor está ahí, nos acompaña. Tal vez por la angustia uno no lo ve. Porque es verdad, en el momento de angustia uno no ve a Jesús, uno no ve al Señor al lado de uno. Y uno trata incluso de afrontar los problemas por uno solo, ¿sí o no? Uno en ese momento se le olvida todo. Pero recuerda que cuando Él da una orden, promete ir. En Josué 1:8 que dijo, yo estaré contigo. En Génesis 28:15 le dijo a Jacob, vete, yo estaré contigo. Él le dijo a Moisés en Éxodo 33:14, yo estaré contigo. Él siempre prometió estar con nosotros cuando nos daba una orden, nos enviaba a algún lado. Aquí hay un paréntesis que hago y me parece bien interesante porque no aparece en Lucas ni aparece en Mateo, pero dice que otras barcas los acompañaban. ¿Sí? Aunque otras barcas los siguieron, en otras versiones dice más barcas les acompañaron. Cuando tú estás en un problema, tal vez Dios está hablando a ti, pero ¿sabes qué? Está hablando a los que te rodean. Y yo no sé si al contrario, muchas veces yo he estado cerca a la vida de una persona que se encuentra en oscuridad por una enfermedad, por cualquier tipo de problema económico, emocional. Yo siento como Dios me está hablando a mí. Porque en esos momentos muchas veces uno se concentra en esa barca que está pasando por un momento de oscuridad. Pero qué bueno es hacer un paro en el camino y pensar, bueno, Dios que me está hablando a través de lo que está pasando en la vida de mi amigo, o en la vida de mi familiar, o en la vida de esta persona. ¿Qué me está hablando a mí? Las tormentas que nos rodean también nos tocan. Porque tenga la seguridad que esa tormenta que se iba a avecinar también tocó esas barcas, porque iban ahí muy cerca a ellos. Las tormentas que personas pasan, nosotros mismos también somos enseñados. Dice que Pablo y Silas se encontraban predicando y por su predicación fueron encerrados. Ellos estaban en Filipos, en la cárcel. Dice que lo peor de la cárcel. Y algo sorprendente es que estos dos hombres a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, después de que estén pasando un momento de oscuridad bien duro, cantan? Siendo honestos, ese silencio es verdad. A veces cuando están en una tribulación hace de todo menos cantar. Pero estos hombres estaban cantando, pero saben que esa alabanza que estos hombres estaban mostrando en medio de su tribulación habló a todos los que estaban en la misma situación en la cárcel. Y habló tan fuerte que hasta el carcelero de Filipos llegó a Cristo. Tal vez la tormenta que hoy estás soportando puede estar tocando la vida de alguien a tu lado.
que ni conoce a Cristo y puede llegar por medio de él. Iremos a un tercer punto. Las tormentas llegan cuando uno menos se lo espera. ¿Sí? Las tormentas llegan inesperadamente. Leamos el verso 37. Dice: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Todo estaba tranquilo, ¿verdad? ¿No les ha pasado que todo está tranquilo y de un momento a otro les cambia la vida? ¿Sí les ha pasado? Una llamada le cambia la vida a uno en un momentico. Cuando lo llaman, le dicen que es que hubo un accidente. En ese accidente hay alguien que tú conoces. En un momento pasamos de la calma a la tormenta, y eso le pasó a ellos. De pronto se desató una tormenta feroz. En un momento descubrimos algo que no sabíamos y que llena nuestra vida de dolor, de tristeza. A veces en un momento alguien te confiesa que anda en un pecado hace mucho tiempo, te cambia la vida. Y en ese momento que se desató esa tormenta, todo lo que estos hombres estaban haciendo a mí me llena de, no sé, me sorprende a mí mismo, porque nos ha pasado mucho que en momentos de gran tranquilidad son los momentos como más peligrosos. Ellos estaban tranquilos, pero yo sé que en los momentos en que uno está más tranquilo, ¿sabe qué? No era como decir, esto está demasiado tranquilo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y no quiero decir que se vuelva uno paranoico, pero a veces tanta tranquilidad, algo pasa. Y es increíble pensar en eso, pensar en una tormenta feroz. Yo creo que hay un predicador, no sé si lo han visto, de apellido Chang, que me gusta mucho precisamente cuando hace un análisis del libro de Marcos. Él dice que nosotros como cristianos leemos esas historias y ¿sabe qué? Ya perdimos la emoción. Uno ya lee eso, hubo una tormenta. Sí, y el Señor dijo, silencio, cálmense y ya, y se pasó. ¿Sí? Qué bonito lo que el Señor hizo. Perdimos el asombro total a este tipo de cosas. Yo quiero que ahora ustedes piensen, ¿qué reacción ustedes hubieran tenido si hubieran estado en esa barca? Piensen un momento. O sea, de verdad, piensen que están en esa barca. Están ahí tranquilos cuando se desata una tormenta. Estos hombres eran experimentados. ¿Y qué dice la palabra? Que se llenaron de... ¿Alguno ha estado en una tormenta en una barca? Yo no. Miguelito sí. Bueno, sí, ¿se han estado? ¿Y qué tal? ¿Chévere? Una vez íbamos ahí de La Bocana, creo que se llama eso, Buenaventura, y la belleza de barca, que era chiquitica, eso no era barca, era una lancha, se varó en la mitad. Duramos 1 hora en la mitad y el tipo no podía prender el motor. Y ya eran como las 5 de la tarde. Gracias a Dios las olas estaban tranquilas, pero yo no me puedo imaginar con las olas fuertes, ¿verdad? O sea que hay que llenarse un poquito y meterse en la historia, ¿no? Para los que dudan que en ese lago puede pasar algo, me encontré con algo totalmente secular. O sea, no estaba buscando nada en un diccionario bíblico, para nada, me metí a algo secular. Y yo dije, bueno, hay tormentas en el lago Nazaret, y miren lo que me encontré. Dice así, textualmente: estas tormentas repentinas se producen sobre todo en el verano, a la caída de la tarde, con vientos procedentes del oeste, olas de hasta 2 metros, y no suelen durar mucho tiempo, mientras que en el invierno lo pueden hacer con los vientos que bajan de los altos del Golán, menos violentos pero más duraderos. Su ubicación geográfica se presta para que repentinamente se formen tormentas. Esto nada que ver con Biblia, me lo encontré en un artículo. Ahora, ¿qué enseñanza uno ve acá? En un momento se le pueden llegar las tormentas de malas finanzas. ¿Hay alguno que tenga problemas de finanzas? No alcen la mano, tranquilo. ¿Cierto? ¿Problema matrimonial alguno por acá? Tampoco alcen la mano. Para consejería después. De enfermedad, de hijos rebeldes,
de persecución, de la pérdida de un ser amado, soplan fuerte, como dice ahí, ferozmente en nuestra vida, y de un momento a otro pasan cuando uno menos lo espera, y se desatan tormentas muchas veces tan violentas que amenazan con destruirnos, que amenazan con hundirnos, porque así era como ellos se sentían, estaban a punto de hundirse. Es natural que surja el miedo en un momento de estos, y la razón por la que muchas veces uno se desespera es porque uno ha perdido el control, ¿verdad? Uno perdió el control totalmente. ¿Quién tiene el control en ese momento? Pues en ese momento la tormenta. En ese momento es esa tormenta que estás pasando la que tiene el control, ¿sí? Y como yo no se lo he entregado al Señor, yo estoy intentando en mis propios medios arreglar esa tormenta, porque es lo que normalmente hasta como cristianos hacemos primeramente, ¿sí? La barca iba bien, los discípulos la controlaban, pero todo cambió en un instante. Nuestra naturaleza es controladora, ¿es cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué son los mayores problemas en el matrimonio? ¿Quién quiere tener el control? Ni alcen la mano. Ni alcen la mano, ¿cierto? Porque nuestra actitud es controladora. A veces es el hombre, a veces es la mujer. Pero nos encanta tener el control de todo. Cuando se pierde ese control, ¿qué empieza? El desespero, porque no tenemos nada que hacer. Es ahí cuando uno se mete en deudas. Es ahí cuando usted empieza a utilizar la tarjeta de crédito como un loco y ni le preguntó a nadie. Y yo he sabido de cristianos en este momento que tienen deudas con el gota a gota. ¿Un cristiano metido con gota a gota? ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor, inmediatamente. Se olvidaron y en ese momento te metes a tratar de solucionar la tormenta tú mismo. Y eso es imposible porque en ese momento la tormenta tomó el control de tu vida. Y entonces quiero ver el siguiente punto que dice, en las tormentas parece que el Señor duerme. Versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y ¿qué le dijeron? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Paradójicamente, Jesús dormía en la parte trasera de la barca, tranquilo. Bueno, él era Dios, ¿no? Y además él sabe por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Él fue el que los metió en esa tormenta. Él tenía un propósito en eso. Y él es el único que fuera de la tormenta podía tener el control. Nadie más en tu vida y en un problema que tienes puede tener el control fuera de ti y de la tormenta que estés pasando que Dios. Y él sí tiene el verdadero control. Porque él fue el que de alguna razón o te lo dijo o sin decírtelo te metió en esa tormenta. Porque tiene un propósito. Esas situaciones duras que llegan a nuestra vida y nos damos cuenta que no podemos dominar, Cristo sí los puede dominar. Amén. Y los discípulos, desesperados por la fuerza de la tormenta, lo despiertan. ¿Y cómo le reclamaron? ¿No te importa? Ahora, ¿a usted no le ha pasado lo mismo que en medio de una tormenta usted clama? Porque a veces en medio de la tormenta uno clama, se desespera y uno siente como que el Señor no responde. Ya pasan 10 días, 15 días y un mes. La tormenta como que antes se pone más fuerte. Usted sigue clamando y dice, Señor, ¿no te importa que me estoy hundiendo? ¿Sí han hecho eso? Pues yo no me las quiero dar de muy súper espiritual, pero yo también he hecho lo mismo. En un momento de un gran desespero en mi vida, uno como que dice, Señor, ¿dónde estás? No te veo. ¿No te importa lo que me está pasando? Y muchas veces hacemos el mismo reclamo que los discípulos hicieron, ¿verdad? Pero hay algo que creo que sin duda aquí nos enseña el Señor. Aunque parece que el Señor duerme, Él no está dormido, Él está ahí con nosotros. Él está ahí. Y algo muy importante que creo que el Señor nos enseña también. Cuando uno realmente pone su confianza en el Señor, usted puede tener la capacidad de tener paz en medio de esa tormenta. Usted tiene la capacidad igual que Cristo, porque todos
vamos cada día acercándonos más al Señor y queremos ser como Él, y usted puede dormir en medio de la tormenta. Lo que pasa es que nos encanta trasnocharnos, ¿verdad? Porque no tenemos el control nosotros, porque no se lo queremos entregar al Señor. Entonces, nos trasnochamos, nos desesperamos, pero el Señor estaba durmiendo y de alguna manera nos enseña que uno en un momento de la vida puede comprobar lo que dice Filipenses 4, 6 al 7, cuando dice que no nos preocupemos por nada, que presentemos nuestros problemas en petición y ruego y acción de gracias. Y dice que Él nos dará una paz que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda dos cosas que son las que más se preocupan o más, se afectan en momentos de tormenta, que es que guardará ¿qué? Nuestros pensamientos y nuestro corazón. Miren que la mayoría de personas que se encuentran en un problema de tribulación muy fuerte, normalmente ¿de qué mueren? ¿De un ACV o de un infarto? De eso mueren la mayoría de personas por preocupación cada día, porque no han entregado al Señor su problema, porque tal vez siguiendo a estos hombres no han clamado: Señor, por favor, ayúdanos, me estoy hundiendo. Mientras no clame, sus pensamientos y su corazón estarán ahí, metidos en la tormenta, sin salir de ahí, hundiéndose cada día más. 5. Recuerda que en las tormentas el Señor está en control. Marcos 4:39 dice que cuando Jesús despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Como les decía, no es fácil vivir una tormenta, la que sea que estés pasando o que hayas pasado, o que un familiar tuyo, un amigo esté pasando. No es fácil vivir una tormenta, es complicado. Es lógico, como venimos hablando, que el temor se apodera y nos agobia. Sin embargo, vemos que a quien debemos clamar, igual que los discípulos, es a Cristo. No hay otro en el cual tú te puedas refugiar en medio de la tormenta. Pero muchas veces nuestra reacción a las tormentas seguirá siendo la misma: tratar de solucionar el problema nosotros. El Todopoderoso, el único que tiene control en este tipo de tormentas, es en su tiempo que dice que las calma. Mire que Él no las calmó al final. Bueno, en este momento actuó de inmediato, pero muchas veces el Señor, y lo ha mostrado a través de su palabra, ¿cuánto duró Job hablando con sus amigos, cierto? Si se le pueden llamar amigos a esos amigos. ¿Cuánto tiempo duró? No sabemos cuánto tiempo duró este hombre agobiado, se le murieron los hijos, perdió todos sus bienes, la esposa antes diciéndole que más bien maldijera al Señor y se muriera. Qué buena esposa, ¿no? ¿Cómo animaba a esa señora? Y ese hombre soportó todo esto durante mucho tiempo. ¿Y el Señor tenía un propósito en esto? Ahora, ¿cuándo el Señor calmó la tormenta en Job? Cuando quiso. Cuando quiso, llegó un momento en que dijo: hasta aquí nomás. Porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Y si tú estás pasando por una tormenta, en este momento el Señor sabe hasta dónde va, como el alfarero, a pulirte, y eso va a causar dolor, porque quiere formar a Cristo en ti. Porque es que realmente lo que Dios quiere formar en nosotros es a Cristo. Hoy lo cantábamos. Me gustaba mucho porque lo cantábamos, ¿sí? Esto no es cuestión de religión, no es cuestión de servir en una iglesia. Realmente el cristianismo es poder entender que todo es basura comparado con Cristo, y que lo que realmente el Señor está buscando de ti, si hoy has creído en Cristo o si no has creído en Cristo, el Señor lo que está buscando en ti es formar a Cristo en ti. Y cuando Cristo está formado en mí, tenga la seguridad que ante una tormenta mi reacción va a ser diferente. Lo que pasa es que todavía tenemos los ojos muy puestos, como esos discípulos, en el mundo, en lo que pasa alrededor. Incluso, como hablábamos, nos llenamos de temor por cosas que ni van a suceder. Y lo que quiere Dios es formar a Cristo en ti, y entre más tú te resistas, más duro el Señor te va a apretar. Hay personas que a veces, yo las veo, me pasa mucho en nuestras iglesias, que entran en un problema financiero, en cualquier tipo de problema, y la fácil es pedir
un préstamo, es llenarse, pues les digo, hasta hay algunos que hasta han recurrido a los famosos gota a gota, ¿verdad? Y ellos piensan ya, salí del problema, pagué la deuda, ¿qué pasó? ¿Se metieron en un problema? Peor. Porque cuando tú tratas de salir de una tormenta en la cual el Señor ha permitido que entres, porque quiere forjar a Cristo en ti, y tú tratas de salirte por tus propios medios de esa tormenta, ten la seguridad que el Señor te va a meter en otra, hasta que entiendas lo que realmente el Señor tiene para ti, cuál es el propósito que tiene en tu vida o en la vida de las personas que te rodean. Vamos a mirar un último punto, el 6, y es el temor evidencia confianza. Veamos los versos 40 al 41. Dice, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y decían, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas del mar le obedecen? ¿Cuántas veces el Señor ha desaparecido tus tormentas de un momento a otro? ¿Sí te ha pasado? ¿Sí? Porque entonces cuando hay una nueva tormenta a uno se le olvida los beneficios. Como dice el Salmo 103, no me olvidaré de ninguno de tus beneficios, pero cuando estaba uno en otra tormenta se le olvidaron los beneficios de las veces que el Señor te libró en el pasado de otras tormentas, tal vez hasta peores. Sus discípulos hasta ahora, hasta ahí habían visto al Señor liberar demonios, habían visto al Señor sanar a muchos enfermos, lo habían visto hacer señales. Sin embargo, ¿creían en Él? Sí. ¿Confiaban en Él? No. Y esa es la pregunta. La forma en que yo reacciono a las tormentas que llegan a mi vida hablan mucho de mi confianza en Él. Por eso dice ahí el punto que el temor evidencia desconfianza. ¿En quién? Dios. Evidencia una total desconfianza en el Señor, que nos olvida lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. A ellos se les olvidó quién era Cristo y todo lo que había hecho. Es más, hasta yo diría que de una forma grosera le reclamaron, ¿no? No te importa que nos estamos hundiendo, ¿verdad? Habían perdido en medio de la dificultad tu fe que confía en Cristo. Lo mismo nos pasa muchas veces. Y yo creo que el Señor nos pregunta otra vez de nuevo, ¿pero por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué siguen sufriendo? ¿Por qué es que no confías en mí? Yo creo que uno debería pedir perdón por eso, que muchas veces realmente es uno de los grandes pecados del cristianismo, de los cristianos. Uno no confía en Él, se evidencia en medio de las tormentas. Me gusta una frase que creo que ustedes conocen, pero que es muy clave aquí, la quiero traer otra vez acá. No olvides en la oscuridad lo que Dios te reveló y te prometió en la luz. Lo repito, no olvides en la oscuridad, cuando llegue la oscuridad a tu vida, no olvides lo que Él te reveló allá en el secreto, lo que Él te prometió en la luz. Es importante notar que el verso 41, ¿cierto?, nos dice que ellos estaban espantados al ver que Jesús había calmado la tormenta. Y si hubiéramos estado allí con Él, también estaríamos asombrados, sorprendidos. Pero creo que algo bonito cuando uno ve que el Señor calma la tormenta es ver que su poder es de verdad. Yo siempre digo que cuando una persona es metida en una prueba, cuando Dios lo mete en una prueba en su vida y Dios quiere forjar carácter en la vida de esta persona, uno muchas veces aquí ha cantado, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Y cuando llega una prueba, se le olvida que tiene a ese Dios poderoso. Pero cuando sale del túnel y permites que el Señor te moldee en el túnel, allá cuando sale dice, sí, el Señor es todopoderoso, ahora lo conozco. Te oías, te había oído, pero ahora te conozco. Pues en las tormentas uno conoce más a Cristo y Cristo es más formado en mí, porque eso es lo que Dios quiere en tu vida.
Entonces, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, confiemos en el Señor. Confiemos. No nos trasnochemos, confiemos. Algo está haciendo en tu vida, por muy duro que sea, o en la vida de alguien que está al lado tuyo, o de las personas que te rodean. La frase "no teman", creo que ustedes ya lo han oído. ¿Aparece cuántas veces en la Biblia? Bueno, en la Reina Valera, ¿cuántas veces aparece? 365 veces en la Reina Valera. ¿Cómo que les dice eso? Una para cada día. ¿Cada día hay un temor? Cada día hay un temor. Yo creo que el Señor no hace nada por hacerlo, y si esto pasa es porque somos carne y cada día hay un temor en nuestra vida diferente. Pero cada día el Señor te dice: no temas, yo estoy. Digo, ¿lo creemos? Amén, espero que lo creamos. ¿Sí? Isaías, y eso sí quiero que vayamos y lo busquemos, Isaías 41, 10. Entonces sí leamos lo de la Reina Valera, ¿verdad? De la que tanto han endiosado, pero bueno, está bien. Busquemos Isaías 41. Isaías 41, para rematar. Isaías 41, y vamos a leer unos versos bien conocidos, del 10 al 13. Isaías 41, 10 al 13. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces nos ayudará? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuán poderosa es la diestra del Señor? La diestra. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Lo estábamos cantando hoy? Tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte en las tormentas. Lo estábamos cantando. Ojalá lo vivamos. Entender. Cuando el Señor nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Los voy a fortalecer y los voy a ayudar y los voy a sostener con mi diestra victoriosa. ¿Lo creen? Créanlo en momentos de tormenta. Así será. Dios, gracias te doy. Gracias te doy porque eres tú, Señor, quien permites que a veces estemos en tormentas. Eres tú incluso quien nos llevas a las tormentas. Pero allí te pido que de verdad confiemos que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas y que tú estás permitiendo que la tormenta vaya hasta que Cristo sea realmente formado en mí. Te ruego, Señor, que en medio de las tormentas recordemos que tú eres poderoso, que tú eres nuestra torre fuerte, que tú eres nuestra roca en la cual podemos escondernos y que tú prometiste que nos abrigarás y nos cuidarás, porque tú eres el buen pastor. Ayúdanos, Señor, realmente a obedecer tu palabra. Ayúdanos realmente, Señor, a soportar la prueba, sabiendo que tú estás afinándonos como el fuego afina el oro, porque tú lo que quieres es formar a Cristo. Nosotros, tal vez hay muchas cosas de nosotros que aún no están formadas, Señor. Estamos muy lejos del carácter de tu Hijo Jesucristo y yo sé que tú nos estás formando en Él. Ayúdanos a someternos a tu poderosa mano, a dejar todas nuestras ansiedades en ti y permitir que tú sigas trabajando en las vidas no solamente nuestra, en la vida de aquellas barcas que están alrededor nuestro en medio de una tormenta y en las cuales tú también estás trabajando. Que nuestra confianza en ti cada día sea mayor, porque debemos obrar. Como dice el Salmo 103, que no olvide nuestra alma
ninguno de tus beneficios. Nunca, Señor. Porque de muchas tormentas nos sacarás y de muchas tormentas nos has sacado. Te amamos, confiamos en ti, Señor, y gracias por tu palabra. En tu santo nombre he orado. Amén. Señor los bendiga.